Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desentrañamos los hilos invisibles que tejen las relaciones más inolvidables. Hoy nos sumergimos de cabeza en el fascinante y a menudo vertiginoso mundo de amor desatado, y no vamos a detenernos en la superficie. Vamos a desentrañar por qué Halil Ibrahim y Esla no son solo una pareja en la pantalla, sino que realmente representan la cúspide de la conexión humana, un faro que ilumina la verdadera esencia de lo que significa amar y ser amado. Prepárense para un viaje emocional, para sentir cada latido, cada suspiro, mientras exploramos cada matiz, cada grieta, cada fortaleza de su relación. Si aún no lo han hecho, les ruego a que le den a ese botón de suscribirse, ese que está ahí abajo, y activen esa campanita que suena como la promesa de nuevas maravillas, para no perderse ninguna de nuestras exploraciones de personajes y parejas que nos tocan el alma. En Amor desatado, hemos sido testigos de un torbellino de emociones que nos ha zarandeado hasta el último rincón de nuestro ser. Hemos visto desafíos que parecían insuperables, obstáculos que harían temblar a las rocas más firmes, y sobre todo, un amor que no solo desafía las convenciones, sino que las ignora con una audacia pasmosa. Pero, ¿qué es lo que realmente distingue a Halil Ibrahim y Esla de la multitud? No es solo la atracción magnética que emana de ellos, ni la pasión que a veces quema con una intensidad casi dolorosa. Lo que realmente los eleva, lo que los sitúa en un pedestal, es esa corriente subterránea, esa conexión casi telepática que comparten, un hilo invisible pero irrompible que los une más allá de las palabras y las acciones. No es solo atracción, ni solo pasión, es un entendimiento mutuo tan profundo, tan visceral, que a menudo parece que hablan un idioma secreto, un lenguaje de miradas que se entrelazan, de gestos sutiles que dicen más que 1000 discursos, de almas gemelas que se reconocen instantáneamente como si hubieran esperado toda una eternidad para encontrarse. Desde el primer momento en que sus caminos se cruzaron, ese instante cargado de tensión y destino, algo innegable brilló entre ellos, una chispa que anunciaba la tormenta y el paraíso que vendrían. Vimos cómo pasaron de ser extraños, a veces incluso adversarios involuntarios atrapados en las intrigas del destino, a convertirse en el ancla del otro, en su refugio seguro en medio de la tempestad más salvaje, en el puerto donde podían desembarcar sus miedos y encontrar la paz. ¿Qué es lo que hace a esta conexión tan especial, tan única, tan digna de ser analizada hasta la extenuación? Podríamos empezar por la forma en que se complementan, como dos piezas de un intrincado rompecabezas que encajan a la perfección, sin forzar, sin ocultar. Halil Ibrahim, con su fuerza indomable, su determinación de acero, su a veces exasperante terquedad, encuentra en Esla una calma apaciguadora, una perspicacia que desvela las complejidades del mundo y una dulzura que suaviza los bordes más duros de su carácter. Ella es el contrapeso necesario, la brújula que lo orienta cuando la tempestad lo desorienta. Y Esla, a pesar de su propia fortaleza interior, de esa resiliencia que la define, a menudo se ve impulsada, protegida y fortalecida por la pasión ardiente y la convicción inquebrantable de Halil Ibrahim. No se trata de que uno complete al otro en un sentido de carencia, como si fueran mitades incompletas buscando su otra mitad. No, es algo mucho más poderoso. Es que juntos crean una totalidad aún mayor, una sinergia que trasciende la suma de sus partes. Son dos fuerzas poderosas que al unirse no solo se suman, sino que se multiplican, creando una energía propia, capaz de mover montañas. Es como si vieran el mundo a través de los mismos ojos, o mejor dicho, a través de ojos que se reflejan mutuamente con una claridad asombrosa, compartiendo una misma visión, una misma verdad. Recordemos esas escenas clave, esos momentos que se nos quedaron grabados a fuego en la memoria. Aquellos instantes de tensión palpable, donde una sola mirada entre ellos lo decía todo. La forma en que Halil Ibrahim reaccionaba instintivamente ante cualquier peligro que pudiera acechar a Esla, incluso antes de que ella fuera consciente de la amenaza, un sexto sentido alimentado por el amor más puro. O como Esla, con una simple frase, una palabra de aliento, un gesto tierno de apoyo, podía calmar la furia que a menudo ardía en el corazón de Halil Ibrahim, disipar sus dudas más profundas y devolverle la serenidad. Esta no es una casualidad, amigos. Esto no es obra de la suerte. Es el resultado de una construcción narrativa brillante, de guionistas que han sabido tejer una historia con hilos de oro, y de actuaciones que capturan esa chispa divina, esa electricidad que surge cuando dos almas están destinadas a encontrarse. Y si hablamos de amor verdadero, si hablamos de la medida del afecto, debemos hablar de los sacrificios. El amor auténtico, el que perdura y trasciende, se mide a menudo por la voluntad incondicional de uno de poner las necesidades del otro por encima de las propias, de sacrificar sus propios deseos, sus propios sueños, por el bienestar y la felicidad de quien se ama.
Y en Amor desatado, Halil Ibrahim y Esla han demostrado esto una y otra vez, con una generosidad que conmueve hasta las lágrimas. Hemos visto cómo han renunciado a sus propios anhelos, cómo han enfrentado peligros inimaginables, cómo han caminado por senderos tortuosos y oscuros, todo por proteger y asegurar la felicidad del otro. Estos actos de sacrificio no son impulsivos, no son meros gestos teatrales. Nacen de un amor profundo y arraigado, de la convicción inquebrantable de que la vida del otro es tan valiosa, o incluso más que la propia. Es esa entrega desinteresada, esa abnegación que surge de un corazón rebosante de amor, lo que solidifica su vínculo y lo eleva a un nivel casi sagrado, un amor que se convierte en un pacto eterno. Y no podemos olvidar la comunicación, ese pilar fundamental de cualquier relación sólida. Pero en su caso, no hablamos solo de la comunicación verbal, que aunque a veces intensa, apasionada y cargada de verdades dolorosas, es siempre honesta, cruda y liberadora. Hablamos también, y quizás sobre todo, de la comunicación no verbal. La forma en que sus cuerpos se inclinan el uno hacia el otro buscando el contacto, anhelando la cercanía. La manera en que sus manos se buscan instintivamente incluso en medio del caos, del peligro, de la confusión. Es esa comunicación silenciosa, esa comprensión tácita de los pensamientos y sentimientos del otro, esa empatía profunda, lo que los convierte en una pareja verdaderamente conectada, en un todo indivisible. Parecen anticiparse a las necesidades del otro, a los miedos que acechan en la sombra, a las alegrías que iluminan sus caminos. Es como si estuvieran sincronizados en una frecuencia única, una frecuencia de amor puro, de entendimiento mutuo, de resonancia del alma. El viaje de Halil Ibrahim y Esla no ha sido un paseo por el jardín. Ha sido una odisea, una epopeya llena de giros inesperados. Han enfrentado enemigos formidables, sombras del pasado que intentaban devorarlos, traiciones inesperadas que los herían en lo más profundo y dilemas morales que habrían desmoronado a cualquier otra pareja, cualquier otro ser humano. Pero su amor, lejos de ser una debilidad, un punto vulnerable, se ha convertido en su mayor fortaleza, su armadura inexpugnable. En cada obstáculo, en cada prueba que la vida les ha arrojado, su conexión se ha fortalecido, se ha templado en el fuego de la adversidad. Se han apoyado mutuamente en los momentos de flaqueza, se han levantado cuando el otro caía, y han encontrado en el otro la fuerza vital para seguir adelante, para luchar con uñas y dientes por su futuro juntos, por ese sueño que comparten. Esta resiliencia, alimentada por un amor inquebrantable, es un testimonio elocuente de la profundidad de su conexión, de la solidez de su compromiso. Además de su fuerza como pareja, de esa capacidad de afrontar el mundo de la mano, es importante destacar cómo su relación evoluciona, cómo florece. No es un amor estático congelado en el tiempo. Es un amor vivo, dinámico, en constante crecimiento. Vemos cómo aprenden el uno del otro, cómo absorben las lecciones que la vida les imparte a través de su vínculo. Cómo crecen juntos, se transforman gracias a esa comunión de almas. Esla ha enseñado a Halil Ibrahim la importancia de la compasión, de ver más allá de la superficie, de comprender las motivaciones más profundas que mueven a las personas. Y Halil Ibrahim, con su pasión desbordante y su espíritu indomable, ha inspirado a Esla a abrazar su propia fuerza interior, a no ceder ante la adversidad, a luchar por lo que cree con una convicción renovada. Esta evolución conjunta, este crecimiento mutuo, es una parte fundamental de lo que los hace tan especiales. No solo se aman, sino que se elevan mutuamente a su mejor versión, se convierten en la mejor expresión de sí mismos gracias al otro. Y ahora, hablemos de esa magia innegable que trasciende la pantalla. Pensemos en la química en pantalla. Los actores que dan vida a Halil Ibrahim y Esla, aunque su talento es innegable y digno de admiración, logran transmitir una autenticidad que va más allá de la mera actuación. Hay una naturalidad en sus interacciones, una comodidad que solo puede surgir de una profunda comprensión de sus personajes, de sus miedos, de sus esperanzas, y de la dinámica que comparten. Cada mirada, cada roce, cada palabra pronunciada, parece cargada de significado, de emoción, de una verdad que resuena en nuestro interior. Esa química es palpable, es casi eléctrica, y es lo que permite a los espectadores conectarse tan profundamente con su historia de amor, sentirla como si fuera propia. Y esto nos lleva a la magia intrínseca de Amor desatado. No es solo una historia de amor, una narración sobre dos personas que se enamoran. Es un estudio profundo sobre la naturaleza humana, sobre la fuerza insondable de los vínculos emocionales, sobre cómo el amor, en su forma más pura y desinteresada, puede ser una fuerza transformadora, capaz de superar cualquier adversidad, de sanar las heridas más profundas, de hacer florecer la vida incluso en los desiertos más áridos.
Halil Ibrahim y Esla son el faro que ilumina esta verdad universal. Nos muestran, con cada latido de sus corazones entrelazados, que en un mundo a menudo lleno de caos, de dolor y de desesperanza, existe la posibilidad real de una conexión genuina y profunda, un amor que puede desatar lo mejor de nosotros, que puede llevarnos a alturas inimaginables. En resumen, hemos explorado la profundidad insondable de la conexión entre Halil Ibrahim y Esla en Amor desatado. Hemos analizado cómo se complementan a la perfección, los sacrificios que realizan con una valentía admirable, su comunicación excepcional que trasciende las palabras, la resiliencia inquebrantable que demuestran ante la adversidad más cruel y cómo su amor les permite crecer juntos, transformándose en mejores versiones de sí mismos. Su química en pantalla, esa chispa que cautiva, y la forma en que su vínculo trasciende la actuación, son elementos clave que los convierten en una de las parejas más conectadas y memorables que hemos tenido el privilegio de presenciar. Son un recordatorio poderoso y reconfortante de que el amor verdadero no solo se siente en el corazón, sino que se vive con cada fibra del ser, se respira en cada instante y, lo más importante, se construye juntos día a día, con paciencia, con entrega, con una devoción inquebrantable. Espero, desde lo más profundo de mi ser, que hayan disfrutado de este análisis profundo y apasionado de Halil Ibrahim y Esla. Me encantaría saber qué piensan ustedes, qué resonó más en sus corazones. ¿Qué momento de su relación les pareció más significativo, más conmovedor? ¿Hay alguna otra pareja, de esta serie o de cualquier otra, que consideren tan conectada, tan destinada como ellos? Déjenme sus opiniones y comentarios abajo, en esa caja mágica que esperan sus palabras. Me encanta leerlos, debatir con ustedes, compartir esta pasión por las grandes historias. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante, si les ha tocado el alma, por favor, denle un gran me gusta, ese pulgar hacia arriba que es el aplauso más sincero. Compartan este vídeo con otros fanáticos de Amor desatado, con sus amigos, con cualquiera que aprecie una buena historia de amor, una historia que nos recuerde la fuerza y la belleza de los vínculos humanos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, si se han unido a nosotros por primera vez, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar esa campanita que promete futuras aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos desentrañando los misterios del corazón humano. Hasta pronto y que el amor los acompañe siempre.